Entonces, bueno, estamos grabando. Bienvenidos a su clase de Física General. Les comento que la reunión está siendo grabada. Vamos a ver. Sí. La reunión está siendo grabada, será subida a YouTube para que ustedes puedan consultarla más adelante. Bien, entonces iniciamos la última unidad de la clase de Física General. Ya dejamos atrás todo toda la parte de la mecánica que habíamos estudiado, cinemática, dinámica, trabajo, potencia, energía, todo queda atrás. Vamos a retomar ciertos conceptos como el de energía y trabajo. Eso los vamos a seguir utilizando. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar un poco de termodinámica. Entonces, la termodinámica incluye aquellos fenómenos, pues, eh, donde existe transferencia de calor. Y aquí vamos a empezar haciendo la distinción entre temperatura y calor. Son diferentes. Por ejemplo, tenemos los siguientes objetivos: comprender las escalas de temperatura, realizar conversiones entre las diferentes escalas de temperatura y comprender la diferencia entre temperatura y calor. Y acá tenemos una gráfica de la temperatura Fahrenheit en función de la temperatura Celsius, para ilustración nada más. Entonces, ¿qué sería la temperatura? Bueno, la temperatura es una medida de qué tanta energía cinética, tienen las moléculas de una sustancia. Es una medida de la cantidad de energía que tienen estas moléculas. ¿Sí? ¿A qué nos ayuda la temperatura? Bueno, nos ayuda a distinguir de un cuerpo que vamos a sentir caliente y un cuerpo que vamos a sentir frío. Entonces aquí hacemos la observación. La temperatura, le da a usted esa idea de si algo está frío o si algo está caliente. Por ejemplo, en Tegucigalpa, en este momento en promedio, la temperatura es de 26 grados. Y la mayor parte de nosotros probablemente lo va a sentir agradable. Pero por la mañana la temperatura fue de alrededor de 15 a 18 grados, dependiendo de dónde viviera usted. Y entonces usted, si se levantó temprano, 6, 5 o 6 de la mañana, entonces usted sintió que amaneció fresco. ¿Sí? Sintió que amaneció fresco. ¿Por qué esta noción de caliente y helado? Bien, por ejemplo, si yo le digo a usted que el agua está hirviendo y que al medir la temperatura es de 95 grados Celsius, entonces, si usted toca esa agua que está hirviendo, usted la va a sentir caliente. Entonces ya usted dice, bueno, algo que está a 95 grados Celsius es algo caliente. Y luego, digamos que sintió calor durante el día, vamos a decirlo así, sintió calor durante el día y quiso refrescarse. Bien, entonces para refrescarse, agarró un vaso, le colocó su bebida de preferencia y tomó hielo de la refrigeradora. Y entonces cuando tomó el hielo, usted vio que el hielo estaba a 0 grados y dijo, ok, el hielo está a 0 grados Celsius y se siente frío. Entonces ya viene usted y relaciona. Una temperatura de 0 grados Celsius es frío. Pero luego se acuerda que durante la mañana había amanecido a 15 grados o a 13 grados, ok.
Entonces algo de 13 grados yo también lo tengo que asociar con cosas frías. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, usted se va para Choluteca y le dicen que la temperatura es de 34 grados Celsius? Y entonces usted se va para Choluteca, mira un termómetro y mira que son 34 grados Celsius. Usted siente calor, siente caliente el lugar. No por nada, Choluteca, Valle son de los departamentos más calurosos en el sur. Entonces, usted dice, ok, 30 grados, está bien, 30 grados de temperatura es caliente, se siente caliente. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿por qué usted puede sentir frío o puede sentir calor? ¿Qué es lo que pasa? Bien, para resolver esa pregunta tenemos que definir qué es el calor. Pero bueno, pero antes de definir qué es el calor, necesito que usted sepa cuál es su temperatura corporal. Su temperatura corporal puede oscilar entre los 36 y 37 grados Celsius, la temperatura corporal. En la mujer la temperatura suele ser un poco mayor que en la del hombre. Entonces 36, 37 grados se considera una temperatura corporal pues promedio, normal. Se encuentra bien. Cuando tiene fiebre, que esto nos está pasando ahora con el virus chino, con el COVID, entonces uno de los síntomas es fiebre. Y la fiebre, entonces ya usted la cataloga por arriba de los 38 grados. Alguien que llega con 38 grados, 39, 40, tiene fiebre y tiene que ser atendido porque no es la temperatura normal de un ser humano. Bien, entonces volviendo a la sensación de frío o caliente, vamos a definir el calor. El calor es una energía. La vamos a medir en joules. El detalle con el calor es que es una energía que se está transfiriendo de un lugar a otro siempre. Es decir, usted no puede almacenar calor. El calor puede fluir de su cuerpo hacia afuera o desde afuera hacia su cuerpo, pero no se queda, usted no almacena calor. Este siempre, podríamos decirlo de alguna manera, está en movimiento. Siempre está en movimiento. Entonces, pasa que el calor puede fluir hacia su cuerpo o hacia afuera de su cuerpo. Y dependiendo de la diferencia de temperatura que exista entre los objetos, pues usted podrá sentir un objeto más frío que otro. Va. ¿Cómo se transfiere el calor? ¿Cuáles son las formas de transferir, de mover, en las que el calor se transfiere de un cuerpo a otro? Bien, una forma se llama conducción. La conducción es que usted venga y agarre directamente el cubo de hielo. Entonces, el calor comienza a fluir de su cuerpo hacia el cubo de hielo por conducción, porque están en contacto. ¿Qué otra forma hay? Bueno, existe por radiación. Por radiación, el ejemplo sería el sol. El sol nos envía su calor por radiación. Nosotros no estamos en contacto con el sol. No estamos en contacto con el sol. Es más, hay aproximadamente 150 millones de kilómetros de separación entre el sol y la Tierra y no hay nada en medio. De vez en cuando la luna. Pero no hay nada en medio, no hay aire en medio. Entonces no estamos en contacto con el sol. La forma en la que nos llega el calor del sol es por radiación. La radiación es cuando, por ejemplo, una partícula transfiere, es la mediadora
o es la encargada de transportar el calor. En este caso, el calor a nosotros, aquí al planeta Tierra, nos llega por la luz del sol, a través de la luz, de las ondas electromagnéticas o de los fotones, como lo quiera llamar. Entonces, a través de la luz. Así nos llega a nosotros la energía proveniente del sol. Entonces, esa forma de transmisión de energía se llama radiación. Luego, la otra forma es la convección, donde la convección es el calor se va transfiriendo por el movimiento de capas desigualmente calientes. Por ejemplo, cuando usted pone a hervir agua, el agua que se calienta primero es la que está más cerca de la hornilla. Entonces, esa capa se calienta y se mueve. O si usted está enfriando, o, por ejemplo, cuando se congela un lago, primero se congela la parte de arriba. Primero se congela la parte de arriba y el agua que está más profunda nunca llega a congelarse, por ejemplo. Entonces, cuando se transfiere así por capas de forma desigual, le llamamos por convección. El ejemplo más claro es cuando usted pone a calentar algo en una estufa, agua, por ejemplo, u otro fluido. Entonces el agua se pone en movimiento debido a esta diferencia de temperatura. Debido a esta diferencia de temperatura y no se va calentando de manera uniforme. Bien, entonces, ahora sí, resulta que el calor se puede medir o es posible calcular la cantidad de calor que se transfiere de un cuerpo a otro. Y aquí tenemos la ecuación. La ecuación para el calor dice el calor específico, que es la letra C. Eso es la cantidad de energía que un cuerpo, que una sustancia necesita recibir para elevar su temperatura, para que 1 kilogramo de sustancia eleve su temperatura en 1 grado Kelvin o en 1 grado Celsius. M es la masa de la sustancia y delta T es la diferencia de temperaturas. Aquí es importante entonces notar la diferencia de temperaturas. Y esta Q, esta letra Q representaría al calor que se está transfiriendo, no el calor almacenado. Ojo, quiero que tengan eso bien claro. El calor que se está transfiriendo entre los cuerpos. Ya sea que el cuerpo está perdiendo o que el cuerpo está ganando. Entonces depende del cambio de temperatura. ¿Qué pasa cuando usted va a Choluteca? La temperatura es de 34 grados. La temperatura es de 34 grados. Su temperatura es de 36 o 37. Como las temperaturas son muy similares, entonces su cuerpo no está perdiendo calor de manera muy rápida. Y como no está perdiendo calor, su temperatura corporal empieza a elevarse. Para evitar que se eleve a temperaturas que no son las normales, su cuerpo empieza a producir sudor, a manera de mantenerlo usted a 36 o 37 grados. Esto en Choluteca. Si usted se va, si usted se va a La Esperanza y en La Esperanza amaneció a 13 grados, ahí sí, 13 grados o 10 grados, suponga. 10 grados es una temperatura menor a la corporal también, pero la diferencia es mayor. En Choluteca la diferencia de temperatura era solo de 2 grados. De 2 grados. Pero si usted se va a La Esperanza y la temperatura ya está a 10 grados Celsius, la diferencia es de 26 grados. Entonces lo que va a pasar es que el flujo de calor es mayor
implicando que usted pierde calor rápidamente. De manera que su cuerpo tiene que hacer algo para evitar que su temperatura descienda. Y el reflejo, el primer reflejo que tiene su cuerpo cuando usted siente frío es temblar. Porque al temblar su cuerpo se pone en movimiento y esto aumenta la temperatura del mismo. Tiene una desventaja, usted no puede temblar eternamente, dado que su cuerpo va a estar temblando, va a estar en mayor movimiento, va a gastar más energía de la reserva y eso significa que a usted le va a dar más hambre cuando hace frío. Bien, pasemos a la física. Entonces, a usted la temperatura le da una idea de qué tan caliente o frío está un objeto. Si un objeto pues tiene una temperatura más alta que otro, decimos que está más caliente o decimos que el otro está más frío. Caliente y frío son términos relativos, porque nosotros como seres humanos vamos a definir caliente como aquellos objetos que nosotros toquemos cuya temperatura sea mayor a nuestra temperatura corporal. Por eso es relativo, porque si nosotros fuéramos motores de combustión interna que trabajamos a 80 grados Celsius, vamos a sentir caliente todo aquel objeto cuya temperatura sea mayor a los 80 grados Celsius. Y vamos a sentir frío todo lo que sea menor a 80 grados Celsius. Entonces, por eso caliente o frío es relativo. De manera que nosotros los humanos vamos a sentir caliente todo aquello que está a una temperatura mayor a la corporal. Y vamos a sentir frío todo aquello cuya temperatura es menor a la corporal. Bien, entonces, a nosotros como físicos, como estudiantes de física, nos interesa más la transferencia de la energía que la temperatura en sí. Y por eso vamos a estudiar, relacionamos la temperatura con el calor. Bien, entonces recuerden que el calor se va a medir en joules. La temperatura se puede medir en Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Nosotros vamos a utilizar Kelvin. Es la unidad vamos a utilizarla como unidad en el sistema internacional. Bien, claro, el calor también se puede medir en calorías. Y esta es la unidad que se utiliza comercialmente. Cuando usted compra un refresco, compra cualquier otra forma de comida, un churro o una lata de cualquier otra cosa. En todos estos productos alimenticios que vienen envasados, a usted le dan la cantidad de calorías. ¿Sí? Entonces, esas calorías, pues, son energía. Bien, entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de calor. Una cuchara caliente transfiere calor al agua fría de una taza. Resulta que, ok, aquí tenemos otra vez la definición de calor y temperatura, solo para que quede bien claro. El calor es una energía, la temperatura no, la temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas que componen una sustancia o un cuerpo. Mientras que el calor es una energía en transferencia. Bueno, creo que eso lo hemos dejado claro ya. Y aquí tenemos las formas de transmisión de calor: conducción, convección y por radiación o irradiación. Por cierto, aquí en esta parte por radiación, cabe mencionar, ahora con la pandemia, resulta que a todos nos empezaron a tomar la temperatura con unos termómetros que miden radiación infrarroja. Resulta que todo cuerpo cuya temperatura es menor a los 0 grados
emite radiación infrarroja. Se llama infrarroja porque no es visible a los ojos. Verán, la radiación, sí, electromagnética, dependiendo de su frecuencia, puede ser o no visible a los ojos. De manera que todos los colores que ustedes pueden distinguir corresponden con una frecuencia de radiación electromagnética. Pero pues hay radiación electromagnética cuya frecuencia es más baja y esa no es visible a la vista, pero sí podemos detectarla. ¿Cómo? Bueno, su teléfono celular puede detectar la señal telefónica de las compañías que tenemos aquí en Honduras, de la cual una funciona a 800 megahertz y la otra, si no mal recuerdo, a 1000 o 1400 megahertz. De manera que nosotros no vemos esa radiación, pero está presente. Esas ondas electromagnéticas están ahí y pues nuestros aparatos telefónicos funcionan con ellas. Usted no puede ver las ondas electromagnéticas de su red inalámbrica, que hay de dos frecuencias, de 5000 megahertz o de 2400 megahertz. Esas ondas están en donde usted tenga red inalámbrica, ahí están presentes esas ondas electromagnéticas y no se ven, no son visibles a la vista. Pues resulta que la radiación infrarroja es la radiación encargada de hacer que el calor vaya de un lugar al otro. Es decir, la radiación que nos trae a nosotros la energía del sol, la energía térmica del sol, es la radiación infrarroja. Y entonces esa no la podemos ver con los ojos, pero sí la percibimos con el tacto. Cuando usted siente algo caliente sin tocarlo, pero usted lo siente caliente, es porque la radiación es por radiación infrarroja. De manera que nosotros, como nuestra temperatura es mayor a cero, nuestra temperatura es de 36 grados Celsius, nosotros emitimos radiación infrarroja que no se puede ver, pero usted puede sentirla. Usted, digamos, si usted ponga la palma de su mano cerca de su brazo sin tocarlo y usted va a sentir usted va a sentir eh, caliente la palma de su mano, pero no le está tocando, pero usted la siente caliente. Es porque hay radiación infrarroja viajando hacia afuera, desde su mano hacia afuera. Bien, pues el termómetro infrarrojo es un aparato que tiene un sensor que recibe esta radiación infrarroja que nosotros emitimos y eso lo traduce a una temperatura. Así se puede saber si nosotros tenemos o no fiebre. ¿Qué pasa? Y aquí va la parte médica. Para que usted, para medir la temperatura corporal correctamente, usted tiene que medirla sobre nuestro eje central, es decir, o la mide en el oído, que sería lo más cercano al eje central de nuestro cuerpo, o la mide en el ano, que está sobre el eje central de nuestro cuerpo, pero no en la mano. Si usted la mide en la mano, ya no está midiendo la temperatura corporal. Puede que esté midiendo una temperatura menor y muy difícilmente usted va a detectar a una persona con fiebre midiéndole la temperatura en la mano. ¿Por qué se mide en la mano? Porque hubo un video circulando por internet que decía que el termómetro emitía radiación que mataba las neuronas. No es así. El termómetro infrarrojo, al igual que el termómetro de mercurio, lo que hace es recibir información que nosotros damos, que nuestro cuerpo da, para dar un valor de temperatura. Es decir, el termómetro infrarrojo no emite, recibe la radiación que nosotros emitimos. Solo para que tengan claro eso y bueno, y sepan que no es incorrecto que le tomen la temperatura en la frente o en el oído. Lo ideal es que sea en el oído, si no en el ano, pero eso no se puede, entonces en el oído.
Y bueno, y no sean engañados por estos videos que circulan por las diferentes, pues por los diferentes medios digitales que dicen cualquier cosa con tal de hacerse virales y causar miedo. Ok, continuamos. Bien, acá tenemos el movimiento molecular, está relacionado con la temperatura, está bien, más que todo son vibraciones, en vibraciones de las moléculas o de los átomos que componen estas moléculas. Y bien, llegamos aquí al equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Bueno, el equilibrio térmico es cuando usted pone el hielo en el refresco y lo deja ahí. Y usted lo deja ahí. Después de un tiempo, si usted lo deja ahí, usted no se tomó ese refresco, solo puso el hielo en el refresco y se fue y lo dejó. Después de un tiempo usted vuelve y va a notar dos cosas. La primera, que ya no está el hielo. La segunda es que el fresco ya no está frío. Puede probar hacerlo con el café, por ejemplo. Usted viene, calienta café, lo deja en la mesa, pero usted se va a bañar, se secó el cabello, buscó que planchó su ropa, lustró sus zapatos, bueno, vio 3 capítulos de una serie en Netflix, y luego volvió por su café. Y entonces su café, que inicialmente estaba caliente, es decir, a una temperatura mayor que la del aire alrededor, usted va a notar que ese café ahora está frío. Usted lo siente frío. De eso se trata el equilibrio térmico. Resulta que cuando usted pone dos objetos o dos cuerpos o dos sustancias que tienen diferente temperatura, usted los pone de manera que puedan transferir calor entre ellos. Resulta que después de mucho tiempo ambos van a alcanzar la misma temperatura. Y cuando esto ocurre, se dice que los dos cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico. ¿Cómo puede probar esto usted? Bueno, ponga su mano, ponga una mano sobre su brazo y al inicio la va a sentir, y al inicio usted va a sentir esa mano caliente. Téngala ahí, prueben tomarse de la mano de su propia mano, o si tienen a alguien, pues tómenlo de la mano. Pero, bueno, tómense y no se suelten. Tómense y no se suelten. Al principio van a sentir la palma de la mano caliente, ¿sí? Pero después de un rato van a dejar de sentirla caliente. Resulta entonces que los dos cuerpos que están en contacto van a terminar a la misma temperatura y cuando estén a la misma temperatura ya no fluye calor. Entonces ya usted ya no va a sentir la mano, ya no va a sentir la palma de la mano caliente. Bien, ¿en qué dirección se transfiere el calor? Bueno, el calor se transfiere del cuerpo a mayor temperatura hacia el cuerpo a menor temperatura. Es decir, el cuerpo que está caliente le entrega energía al cuerpo que está frío. Le entrega calor, ¿sí? El cuerpo caliente le entrega calor al cuerpo frío. Esa es la dirección en la que fluye el calor. Y por eso es que su taza de café caliente se enfría. Porque si el día amaneció a 18 grados y su taza de café está a 50 grados, hay una diferencia de temperatura, 18 y 50. El café a 50, el aire de la mañana a 18. Usted deje esa taza ahí y lo que va a hacer la taza es empezar a transferirle calor al aire. Y el aire que está a 18 pues va a absorber ese calor. Como consecuencia, el café debería enfriarse y el aire debería calentarse. Pero como obviamente la cantidad de aire que rodea a esa taza de café es muy grande, entonces al final no se percibe un aumento de temperatura del aire, pero sí se percibe la disminución de temperatura en el café. Esto ocurre
Esto ocurre porque nosotros podríamos tomar el aire como un depósito térmico, ¿sí? Digamos que hay una cantidad infinita de aire que puede absorber una cantidad infinita de calor sin elevar su temperatura. Sin elevar su temperatura. Pero usted sí va a notar que la taza de café, que es un objeto finito, sí se enfría. Esta sí se enfría y queda a la misma temperatura del aire. Bien. Bueno, nuevamente el calor es transferencia de energía. Y bien, pasamos a las escalas de temperatura. Tenemos la escala Celsius. Estas escalas son grados Celsius porque la escala Celsius ha puesto su referencia en dos lugares. La escala Celsius dice, ok, cuando el agua se congela, tenemos 0 grados. En cambio, cuando el agua comienza a hervir, ahí decimos que son 100 grados. De manera que 0 es agua que se puede congelar, 100 es agua que comienza a hervir. En el sistema inglés que utilizan el Fahrenheit, tenemos no son 100 divisiones, sino 180, de manera que para el sistema inglés, que mide la temperatura en Fahrenheit, el punto donde el agua se congela le llamaron 32 grados Fahrenheit. Y cuando el agua comienza a hervir, ahí pusieron 212 grados Fahrenheit. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, eso todavía yo tampoco lo sé. Pero es así. El 0 de grados Celsius equivale a 32 Fahrenheit. El 100 de grados Celsius equivale a 212 Fahrenheit. En cambio, la escala Kelvin de temperatura tiene las mismas divisiones de la escala Celsius. Pero, pues, la escala Kelvin indica que el agua se congela a 273 grados, a 273 Kelvin. 273 Kelvin, no grados Kelvin, sino 273 Kelvin. Y el agua comienza a hervir a 373 Kelvin. ¿Por qué los Kelvin no son grados? Bueno, los Fahrenheit son grados Fahrenheit y los Celsius son grados Celsius. Los Kelvin no son grados, porque Kelvin, la escala de temperatura Kelvin, es una escala absoluta. Es decir, que el cero de la escala Kelvin es el cero absoluto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que la temperatura más baja que usted va a poder lograr es 0 Kelvin. De manera que los Kelvin no pueden, una temperatura que está descrita en Kelvin no puede ser negativa. Los Celsius sí pueden ser negativos. Siberia, por ejemplo, usted pone Siberia en Google Maps, lo manda para Rusia, tiene temperaturas de negativo 38 grados Celsius. Es decir, negativo 31. El agua se congeló a 0 y lo que tienen allá es hielo porque están a la izquierda del 0, negativo 31, 38 grados Celsius. Entonces, Celsius y Fahrenheit sí pueden tener valores positivos y negativos, pero la escala Kelvin no. La escala Kelvin comienza en 0 y de ahí hasta el infinito. Pero comienza en 0. Bien, lo que les mencionaba, un poco las conversiones. Y aquí tenemos las ecuaciones. Esta ecuación se lee que la temperatura en Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32. Si ustedes despejan, dicen que la temperatura en Celsius es igual
a 5/9 por, entre paréntesis, la temperatura en Fahrenheit menos 32. Es decir, si usted tiene una temperatura en Fahrenheit de 212 grados Fahrenheit, usted lo primero que va a hacer es restarle 32 y a esa resta usted la va a multiplicar por 5 y la va a dividir entre 9. De manera que 212 grados Fahrenheit equivale a 100 grados Celsius. El resultado es su temperatura en grados Celsius. Bien, aquí tenemos un ejemplo. ¿A qué temperatura los termómetros Celsius y Fahrenheit marcarán el mismo valor? Bueno, aquí tienen la solución. Aquí tienen la solución. Voy a compartir la presentación con ustedes. Y entonces obtuvieron que a menos 40 grados, un termómetro en Celsius y un termómetro en Fahrenheit marcarán el mismo valor. Entonces, las escalas de temperatura Fahrenheit y Celsius se leen el mismo valor cuando la temperatura es negativo 40 grados. ¿Qué pasa con la escala Kelvin? Bien, con la escala Kelvin ocurre lo siguiente. La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius, pero sumándole 273.15. Sumándole 273.15. Y bueno, ahí no hay mucho más. Acá tenemos ya ejercicios de ejemplo. Vamos a quedarnos el día de hoy por acá. Vamos a ver, detenemos la grabación.